Soy Marta, hablaré de los principios doctrinales, arrepentimiento y justificación. Arrepentimiento, Marcos 1:15, Lucas 13:3, Hechos 3:19. Jesús proclama la llegada del reino de Dios y llama a las personas al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio. El arrepentimiento implica un cambio de mente y de corazón. Es reconocer que estuvo mal lo que hicimos y dar un giro hacia Dios. Jesús no vino a condenar, Él vino a salvar, pero nos dice con amor y firmeza, si no te arrepientes, perecerás. Dios está llamando, no importa cuánto se haya fallado. Él está listo para perdonar y dar vida eterna. Por medio de su gracia y misericordia, Dios nos hace entender que cuando procedemos al arrepentimiento, Jesús restaura, salva y libera. Crea en ti una nueva vida, te da tiempos de refrigerio para que recuperes fuerza y energía y sigas adelante con Cristo. El arrepentirnos no es un castigo, es un regalo, es la forma en que nos volvemos a Dios, es el camino hacia el perdón. Es la renovación de tu espíritu, es experimentar la misericordia y la gracia de Dios. El arrepentimiento te acerca a Dios, rompe las cadenas del pecado. Tu pasado no te define, tu voluntad de volver a Dios lo hace. Justificación, Romanos 5:1, Tito 3:7. El primer resultado que el ser humano obtiene por creer en la fe, en la gracia del Señor, es paz con Dios. Si somos justificados por medio de la fe, tenemos esa paz. Esta paz establece cuando la persona tiene seguridad que sus deudas y sus conflictos con Dios quedan cancelados. Esta justificación que tenemos de parte de Cristo nos acerca a Dios, hace que esa relación rota que teníamos con Él ahora sea restaurada. Esta justificación a través de Cristo nos trae libertad. Es una declaración de inocencia. Dios justifica a pecadores culpables que merecen ser condenados. Él los declara inocentes, los declara justos en su tribunal por el hecho de poner la confianza en Cristo Jesús. Ser justificados por la fe es un hecho irreversible. Somos declarados inocentes en el tribunal de Dios. Eso es lo que nos define, es nuestra nueva identidad que Cristo nos da. No hay nada más importante que el hecho de ser justificados. Principio doctrinal de la Iglesia de Dios, numeral 3, donde nos dice regeneración. Y lo encontramos en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, donde nos dice, no salvo, no por obra de justicia, para que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Quiere decir que nadie es salvo por obra, sino por la misericordia y la bondad de Dios. Número 4, nuevo nacimiento, y lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, donde nos dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, necesitamos volver a nacernos de nuevo, es decir, tener un encuentro personal con Dios para así poder tener una herencia en el reino de los cielos. Es decir, tenemos que tener una nueva conversión en la vida cristiana bajo la voluntad de Dios. El punto doctrinal que sostiene nuestra fe es la santificación subsecuente a la justificación, de acuerdo a Romanos capítulo 5, versículo 2, entre otros pasajes bíblicos. La santificación es el llamado de Dios que el creyente recibe de inmediato, siendo indultados por la sangre de Jesucristo. Y tenemos la seguridad y certeza de haber recibido dicho perdón. Y reconocemos que su voluntad es no estemos bajo el yugo de esclavitud y que vivamos de acuerdo a su propósito. Y debemos ser imitadores de Él en justicia, amor y bondad. Para esto es necesario renunciar a nuestros deseos vanos y someter nuestra voluntad a la voluntad divina. El otro punto es la santidad. La santidad es el producto o consecuencia de obedecer a este proceso de santificación, que es un llamado a vivir en integridad, pureza, armonía y consagración para tener una comunión con Dios por medio de la oración constante. Esto producirá en nuestro interior paz, tanto interna
como externa, siendo coherentes con la palabra de Dios, y esto también permite glorificar a Dios a otros por medio de nuestros actos. Bendiciones. En esta hora mi tema es el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua es un mandato que el Señor lo dejó escrito en su palabra. Amén. Podemos ver en Mateo 28, 19, que dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es para los nuevos creyentes. Sabemos que el primer paso es recibirlo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, y luego dar ese paso de fe y de obediencia, que es el bautizo en agua, que significa sumergirse ahí en las aguas, dejando el viejo hombre ahí enterrado y nacer a una nueva criatura para su gloria y su honra. Sabemos que Jesús lo hizo según las Escrituras, también fue bautizado por Juan y desde ahí en adelante inició su ministerio. Amén. Y así mismo en los creyentes, eso es para formar parte ya de creyentes activos, para poner a su servicio todos los dones. Amén. El bautizo en el Espíritu Santo es esa llenura, esa vestidura sobrenatural, es la promesa del Padre para la iglesia. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la promesa, es la llenura de Dios para nuestras vidas, para poder servirle, amén, con esa autoridad y ese poder sobrenatural. Es un regalo de parte de Dios, pero sabemos que los creyentes debemos anhelarlo y desearlo y buscarlo y perseverar en la oración. Como primer punto, hablar en lenguas bajo la inspiración del Espíritu Santo como evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Este es un punto que la Iglesia de Dios ha venido sosteniendo, el hablar en lengua como evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo dejó como evidencia al ir al Padre, que enviaría al Consolador, que nos guía y nos convence de justicia y pecado y nos consuela, fortaleciéndonos en nuestras vidas espirituales. Como segundo punto, la Iglesia. Éxodo 19:5-6. En el Éxodo Dios buscaba tener adoradores, estableciendo pactos, escogiendo un reino de sacerdotes. En Salmo 22:22, David era un adorador como ejemplo, ejerciendo danza, haciendo reverencia a Dios. La iglesia ha ido evolucionando desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En Hechos 1:8 vemos una iglesia empoderada del Espíritu Santo. En Apocalipsis 21:2 vemos una iglesia como una esposa ataviada para recibir a su esposo, en la cual Jesucristo mismo moraría con ella, con el agua de la vida gratuitamente para siempre. ¿Cómo están mis amados hermanos? Que el Señor le bendiga en esta hora. A mí me toca el punto 11 y 12, dones espirituales. Se enfoca en la manifestación y el propósito de los dones espirituales en la vida del creyente y la congregación. Este principio establece que los dones no son para beneficio personal o exhibición,
sino que son herramientas sobrenaturales otorgadas por el Espíritu Santo para el bien común y la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. En la aplicación práctica en la iglesia, de acuerdo con la iglesia de Dios, este principio implica que el ejercicio de los dones debe hacerse con orden y decencia. Amén. Ese es el punto 11. Vámonos al punto 12. Las señales siguen a los creyentes. Fundamentalmente la identidad pentecostal, pues afirma que el poder de Dios no fue exclusivo de la época apostólica, sino que está vigente hoy para confirmar la predicación del Evangelio. Lo que nos confirma en el libro de Marcos, capítulo 16, del 17 al 20, en la Gran Comisión, acompañada de poder, Jesús asegura que en su nombre los creyentes echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tendrán la protección divina, porque tomarán serpientes, dice su palabra, y podrán comer cosas mortíferas y no les hará daño. Sanarán a los enfermos por la imposición de mano. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo testifica en el libro de Romanos, capítulo 15, del 15 al 19. Testifica que su ministerio no se basó solo en palabras, sino en lo que Cristo hizo a través de él, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Eso demuestra que el milagro abre camino para que el Evangelio sea aceptado. Amén, mis queridos hermanos. Este ha sido un resumen de estos puntos que me tocó a mí. Que el Señor les bendiga y muchas gracias. Buenos días, pastora, maestra Sheila Barragán. Buenos días, compañeros, hermanos. El grupo de nosotros nos tocó principios doctrinales. A mí me tocó el número 13, el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Es el cambio interior que ocurre en el corazón cuando alguien vive cerca de Dios. No son cosas materiales, sino actitudes y valores que se reflejan en la conducta diaria. Recordemos que cuando el cristiano llega a los pies de Cristo, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Y recordemos los frutos del Espíritu, ¿no? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Y cuál es la enseñanza principal? Que el Espíritu Santo transforma a las personas desde adentro, ayudándolos a vivir con valores que reflejen cada fruto de Él y buen comportamiento hacia los demás. Amén. El fruto, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos redarguye, es el que nos insta, es el que nos da fuerza cuando alguno está atravesando pruebas o se siente débil en momentos del camino del Evangelio. El Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos restaura cada día. Amén. Dentro de los principios doctrinales también me tocó el 14, que el tema es la sanidad divina provista para toda la expiación. ¿Qué es la expiación? La expiación es el sacrificio que hizo Cristo al morir en la cruz para perdonar los pecados de la humanidad y reconciliarnos a toda la humanidad con Dios. A través de ese sacrificio, Dios nos ofrece sanidad, nos ofrece restauración y también sanidad divina y la salvación. Amén. La sanidad incluida en la obra de Cristo. La Biblia nos enseña que Cristo no solo cargó nuestro pecado en la cruz, sino que también sanó nuestras enfermedades. Recordemos lo que dice Isaías 53:5, que dice que por su llaga nosotros fuimos sanados. Amén. Recordando que la sanidad divina está dispuesta para todos, sin distinción, porque el amor de Dios es universal. Sin embargo, también se entiende que la sanidad puede manifestarse en diferentes formas y tenemos que respetar en el tiempo de Dios, a quien Dios decide sanar, en el tiempo que Dios decide sanar. Amén. Enseñanza principal, la obra de Jesucristo en la cruz ofrece perdón, restauración y la promesa de sanidad, mostrando que Dios desea el bienestar integral de cada uno de nosotros. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Voy a hablar sobre el primer punto, que es la Santa Cena. La Santa Cena fue instituida por nuestro Señor Jesucristo
la noche en que fue entregado. Según el Evangelio de San Mateo 26, 26 al 28, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Asimismo tomó la copa diciendo: Este es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. La naturaleza de la Santa Cena conlleva que es una actitud memorial. Hacemos esto en memoria de mí. Proclamación: anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Acto de comunión: une espiritualmente al creyente con Cristo y con la Iglesia. Renovación del pacto: recordamos nuestro pacto sellado con su sangre. Las condiciones espirituales que esto implica es tener una autoexaminación sincera, arrepentimiento verdadero, estar en comunión con Dios y con los hermanos, también participar con reverencia y fe. Ahora voy a hablar sobre el segundo punto, que es el lavatorio de los pies de los santos. El fundamento se encuentra en el Evangelio de según San Juan 13 del 1 al 17. Jesús, sabiendo que había venido de Dios, se levantó de la cena, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Luego Jesús le dijo: Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este acto no fue un simbólico únicamente, sino una enseñanza práctica literal. El lavatorio nos enseña a llevar una actitud humilde. La mayoría sirve al menor, el mayor sirve al menor, disculpen. El servicio cristiano, el liderazgo se demuestra sirviendo. Igualdad espiritual, todos somos hermanos en Cristo. Purificación continua, aunque limpios por la palabra, necesitamos limpieza diaria de nuestro caminar. Buenas tardes, que Dios me los bendiga. Vamos a hablar sobre el diezmo, la ofrenda y la restitución. El diezmo, dice, se basa en la entrega del 10% de ganancia o aumento. Antes de la ley, practicaba Abraham Jacob como respuesta de fe, gratitud y propósito. En la Biblia se destinaba el contribuyente de los levitas y el culto. Hoy en día se enfoca en apoyar los ministerios y operaciones eclesiásticas, como Abraham en los tiempos de antes, dice, Abraham le dio a Melquisedec un diezmo del botín que había recogido como gratitud por la ayuda y la gracia de Dios. Esta es la primera vez que se menciona el diezmo en la Biblia. Asimismo, las ofrendas son voluntarias, adicionales a la iglesia, para causas específicas, sin porcentaje fijo, motivación que se entrega por gratitud, amor y generosidad. Asimismo, la restitución implica a la intervención divina para devolver a una persona o cosa o su estado original, mejorarlo, abarcando santidad espiritual material. Asimismo, Lucas 19:8 dice: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a las personas, y si en algo he defraudado o alguno se lo devuelvo duplicado. Esto pasa cuando Dios nos restituye y nos da una nueva vida. Y así mismo en Mateo 3:8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento significa demostrar un cambio genuino de corazón a través de acciones, actitudes, decisiones transformadas y que se reflejan en la vida alejada del pecado y cercana a Dios. Tiene que haber evidencia, un corazón cambiado, obra de justicia, vida transformada, cambio de conducta y un cambio radical de mente y dirección. Gracias, que Dios me lo bendiga. Dios bendiga, amados hermanos, en este hermoso tiempo. Voy a hablar sobre el 19º principio doctrinal de la Iglesia de Dios, que es que Jesús vendrá por segunda vez antes del milenio, en primer lugar, a resucitar a los santos que han muerto y levantar a los creyentes vivos hacia Él en el aire. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 15, versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Asimismo, en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado
hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, con el Señor. En segundo lugar, a reinar sobre la tierra por 1000 años. En el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 4, la palabra del Señor dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Asimismo, en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Muchas gracias. Bendiciones. Buenas, Dios les bendiga. Soy del grupo 1, mi nombre es Kelly González. Los temas que para exponer fueron resurrección y vida eterna. Comenzamos. La Iglesia de Dios Latinoamérica nos enseña los siguientes principios doctrinales sobre la resurrección. En Juan 5, 28, 29 podemos resumir que quienes hayan hecho lo bueno saldrán a resurrección de vida, más a los que hayan hecho lo malo a resurrección de condenación. También podemos mencionar que en Hechos 24:15 que va a haber resurrección de muertos, así como de justos e injustos. Se entiende que los justos son los siervos fieles de Dios, mientras que los injustos son aquellos que no cumplieron las normas divinas, a menudo por ignorancia, y recibirán una oportunidad de juicio. Esta enseñanza destaca la soberanía de Dios para devolver la vida a todos los que están en su memoria. Mi segundo tema es vida eterna para los justos e injustos. En Mateo 25:46 nos enseña que los injustos irán al castigo eterno y los justos a vida eterna. También tenemos referencia en Juan 10:28 que Jesús nos da vida eterna y que nadie nos arrebate de su mano. Entonces, mis amados hermanos, estos principios doctrinales nos enseñan que después de esta vida terrenal hay una vida eterna para justos y para condenación para los injustos. Todos resucitarán para enfrentar uno de estos dos destinos, según la enseñanza de Jesús en la Biblia. Le doy gracias a todos. Bendiciones. Buenas tardes, bendiciones. Me toca hablar sobre el castigo eterno. La Iglesia de Dios sostiene que el castigo para los impíos no es la aniquilación. Ellos no van a dejar de existir. Tampoco van a tener una liberación. Lo que sí van a obtener va a ser un estado de separación de la divinidad de Dios y una retribución eterna. Como un punto tenemos la naturaleza del juicio, que habla Mateo 25, 41, 46, en el que indica el juicio de las naciones, que Jesucristo establece una distinción clara y definitiva. Así como la vida para los justos es eterna, el castigo para los malditos tiene la misma duración, calificándolo como un fuego eterno preparado originalmente para el diablo y sus seguidores. Como segundo punto tenemos la irreversibilidad de la condenación, que eso habla Marcos 3:29 y 2 de Tesalonicenses 1:8-9. El apóstol Pablo describe este destino como una exclusión de la presencia del Señor. Es una destrucción que no significa el fin del ser, sino la ruina eterna de la relación con el Creador, sufriendo la pena de una separación que nunca va a terminar. Como tercer punto tenemos el lago de fuego. Se habla en Apocalipsis 20, 10, 15, 21, 8. El libro de Apocalipsis representa la culminación de este juicio. Se nos habla de un tormento que ocurre día y noche por los siglos de los siglos, conocida como la segunda muerte. Esta no es una distinción de la conciencia, sino el destino final para los incrédulos, los abominables y todos aquellos cuyos nombres no fueron hallados en el libro de la vida. En conclusión, para la Iglesia de Dios,
Estas verdades no se enseñan para causar temor sin propósito alguno, sino para resaltar la urgencia del arrepentimiento y la magnitud de la salvación que ofrece Jesucristo. La eternidad del castigo subraya la salida del pecado y la santidad de Dios justo que respeta la decisión final de hombre por vivir apartado para Él. Gracias.